Buenas tardes nuevamente. Como verán, a lo largo del festival algo que estamos empeñados en mostrar es que el género negro no consiste únicamente en esas historias de policías en las que hay que descubrir la identidad de un asesino, patatín, patatán, ¿no? Como siempre. La literatura criminal consideramos que es mucho más amplia, mucho más variada, y cada año surgen nuevos títulos que hablan sobre la violencia desde muy diversas perspectivas y esquemas estéticos, ¿no? Esta temporada, la cosecha negra, consideramos que ha sido especialmente abundante y nutritiva, y tenemos, por ejemplo, a una cuentista a quienes ya ustedes habrán escuchado a hablar durante el Festival Hispanoamericano de Escritores, Valeria Correa Fis, ¿no? Con esos cuentos desasosegantes, ¿no? De la condición animal o de Hugo Jardín, ¿no? También tenemos a Marta Prieto, que se ha inspirado en un suceso real muy célebre para tramar La Ilustrísima, que es una novela que en mi opinión habla sobre todo del interés y de la doble moral que marcan las relaciones sociales en cualquier ciudad de provincia, ¿no? Aquello de pueblo chico, infierno grande, yo creo que en esta novela queda muy claro, ¿no? También tenemos a Javier Díaz Carmona, que ahora acaba de publicar Solas, pero bueno, que nos acaba de llegar, ¿no? Nos traicionó, yo pensaba que la iba a presentar aquí, ¿no? El tío va y la presenta en Bilbao primero, pero qué vergüenza, ¿no? Y dice, yo soy vasco y presento donde me dé la gana, ¿no? Pero que bueno, él ya en Justicia, en su anterior novela, se perfiló como una de las nuevas voces, en mi opinión, a tener en cuenta, con una gran capacidad para crear personajes y subtramas que acaban confluyendo en puzzles que funcionan muy bien, ¿no? Y last but not least, la más joven, ¿no? Nuria Bendicho Giró, cuya deslumbrante debut novelístico ha sido Tierras Muertas, un oscuro e hipnótico drama rural, ¿no? Un ejercicio de estilo que creo que no deja indiferente a nadie, ¿no? Bueno, creemos que vale la pena sentarlas a ellas y a él con Eduardo García Rojas y acercar sus literaturas a ustedes en esta mesa denominada Cosecha Negra. Pues yo la primera pregunta va a estar relacionada precisamente con el espacio en el que desarrollan su historia. En el caso tuyo, Valeria, es Argentina, no sé si Rosario, me imagino, o los alrededores, quizá alguna ciudad también, que hicieron los alemanes, sí. La Falda. Exacto, entonces, pero bueno, que el espacio es muy fundamental, en tu caso, Nuria, también, como bien dijo antes Alexis, podríamos hablar de la Cataluña rural. En el caso tuyo, Marta, es León, aunque no lo digas en ningún momento en la novela, y en el caso tuyo es obviamente Bilbao, ¿no? Y además un Bilbao, como anoto, que no suele visitar el turista. Entonces, dicho esto, la pregunta es, ¿hasta qué punto condicionan para ustedes en tu libro de cuentos y en sus respectivas novelas el espacio físico en el que se desarrolla la acción? Adelante. Bueno, empiezo yo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Alexis, por esta invitación para volver a La Palma. Y bueno, y un gusto estar aquí con mis colegas. En el caso de este último libro, está todo centrado en Argentina. En el libro anterior había como una especie de road movie, había muchas ciudades, muchos países, ¿no? La historia de Hugo Jardín, yo jugué específicamente con el espacio como un protagonista más de las historias. De alguna manera, el trabajo que yo hago podría inscribirse como un heredero del cuento gótico. Y el cuento gótico es un cuento muy marcado por el espacio, ¿no? Un cuento en el que el espacio traza una diferencia entre los ricos y los pobres, los alienados y los cuerdos, los que hacen las cosas socialmente aceptables y los grotescos. Entonces, si bien cuando uno escribe yo creo que no es muy consciente de todas estas cosas, sí creo que esto se hace mucho más consciente a la hora de corregir. Y de alguna manera, yo por más de que trabajo cuentos y que son todas historias muy distintas entre sí, a mí me gusta que el libro tenga algún sentido de unidad.
Y Hubo un jardín tiene digamos, hilos que vertebran esa columna vertebral de todas las historias, que son la culpa. Otro de los hilos es el secreto. A mí me gusta decir que todos somos el secreto de alguien, ¿no? Alguien nos ama en secreto, nos odia en secreto, nosotros envidiamos o amamos en secreto. Y la tercera cuestión que vincula todos estos cuentos es el espacio. Cuando me di cuenta que tenía un montón de cuentos, este libro yo lo escribí en pandemia, me di cuenta que tenía un montón de cuentos de Argentina que no me había pasado en los libros anteriores, ni de narrativa ni de poesía. Y yo creo que, ¿sabes lo que me pasó, Eduardo? Es que yo viajo todos los años a Argentina y el año que estuvimos confinados no pude viajar. Entonces, creo que recreé un espacio, de alguna manera que me había sido vedado físicamente, lo recreé en la página, ¿no? Y bueno, y ya de ahí, y para cederle la palabra aquí a mis compañeras y compañeros, me vino muy fácil el título de Hubo un jardín, porque me di cuenta que Argentina era una especie de Edén que las circunstancias me había secuestrado, y ya luego cuando me di cuenta de la culpa que arrastraban muchas de esas historias, dije, bueno, genial, ¿no? Es este Edén como paraíso, como territorio soñado, del que fuimos expulsados y del cual nos deriva una gran culpa. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? En primer lugar, seguramente haré muchos catalanismos, porque no hablo casi castellano nunca. Y el tema del espacio es interesante en mi caso, porque yo soy una escritora nacionalista catalana y para mí era importante recoger el mundo simbólico de mis maestros, ¿no? Que habían sido Víctor Català, Àngel Guimerà, Rodoreda, ¿no? Que eran novelistas que situaban sus espacios en el mundo rural. Sí que es verdad que, evidentemente, luego he cogido a Solà, ¿no? Pero sí que mi mundo simbólico era el decadentismo y el romanticismo catalán. Luego descubrí a William Faulkner, que me hizo darme cuenta de que podía generar un espacio, ¿no? Donde la tierra narrara la humanidad de mis personajes y las sensaciones de mis personajes. Y después, como heredera del romanticismo, me di cuenta de que no podía ya narrar un mundo realista donde el autor fuera capaz de narrarlo todo, sino que debía ver la realidad desde un prisma parcial, donde la naturaleza adquiriera un símbolo para narrar los sentimientos y las opresiones de mis personajes. Ya está. Marta. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí acompañándonos y gracias a Alexis y a la organización por invitarme. En el caso de la Ilustrísima, el espacio es importante en genérico. Es importante porque es una capital de provincia, pero no quise concretar que fuese León porque creo que no es necesario y para mí era un reto literario desarrollar la novela sin nombrar, sin inventarme un nombre y hablando simplemente de la ciudad, porque es una historia que sucedió en León, pero podría haber sucedido en cualquier otra ciudad de provincias. Entonces, ese es el motivo por el que te digo que el espacio es importante en genérico, en concreto no, porque es León, pero puede ser Valencia, puede ser, bueno, a lo mejor Valladolid no, pero una capital de provincias así de este tipo. Pero hablas de la pasarela y creo que... Sí, pero bueno, pasarelas hay en muchos sitios. Yo, claro, cuando escribo una escena tengo que tener en mi cabeza el espacio físico. Lo que no me apetecía, porque es una cosa que no me gusta, cuando leo una novela, si me hacen una guía de un itinerario de una ciudad me aburre un poco, entonces yo no quería caer en eso y no quería que cuando lo leyeran dijeran, ay, mira, este es el sitio donde Quique habló con Maricruz, esto es, claro, yo tomo como referencia lo que conozco, si tengo que hablar de una pasarela, en vez de hablar de la pasarela de cualquier ciudad, pues hablo de la mía, ¿no? Pero nada más que por eso. Sin embargo, y perdona, Javier, si es una cosa que tú haces en Justicia y también, no sé si en Sola, pero en Justicia sí pones un mapa de la zona donde se mueven los personajes, cosas que si lees la novela a mí me ha ayudado también, aunque no conozco Bilbao, a conocer un poquito mejor la ciudad, pero me gustaría que hablaras de la importancia que tiene la ciudad de Bilbao en tu primera novela, en la primera novela de lo que va a ser una trilogía, Justicia. Sí.
Bueno, voy a reiterar mi agradecimiento y ya está, no voy a ser más pesado, ¿vale? Desagradecido. Bueno, el espacio es importante en Justicia porque Justicia la planteé como un homenaje a Bilbao, o sea, no podía ser más importante. Es un homenaje a un Bilbao que no es el que visitaréis cuando vayáis a hacer turismo, es un homenaje a un Bilbao que, por ejemplo, John conoce perfectamente, el Bilbao donde hay menos gente nacida en Bilbao, o menos gente nacida en Europa que gente nacida fuera de Europa. Y también es un homenaje al propio aspecto geográfico y físico de la ciudad, ¿no? Y climatológico, que eso también me lo dicen mucho. Me gusta mucho meterme un poco en el... meter al lector, meter a la lectora en el ambiente, que pase el frío que pasamos nosotros cuando vamos por la ciudad, y a la hora de dibujar la trama y de crear la trama, pues sí que detallo un poquito los sitios, no nombro el nombre de los bares, no nombro el nombre de ciertas cosas que son fácilmente reconocibles para los que somos de allí, pero sí que yo dibujo bastante claramente el mapa de la ciudad para diferenciar, porque Bilbao es una ciudad muy... no sé cómo sean las demás, pero en Bilbao hay unas partes muy diferenciadas donde vive la gente de bien, donde viven los trabajadores que vinieron hace años y donde viven los trabajadores que están llegando hoy. A esa zona la gente de bien no va. Y además está geográficamente separada por la ría, por 3 puentes. Es un marco perfecto, ¿no?, para hacer un mapa social. Entonces yo ahí sí que juego con eso. Y luego pues mi editora me pidió que le diera un mapa, ¿va? Entonces pues le dibujamos un mapa para que los lectores también les ayudaran un poquito. ¿Y aconseja que el lector visite esa zona? Siempre. Sí, que vayan y que lo visiten. Pero que es una zona, pues eso, como digo en la novela, a donde los extranjeros no llegan en avión, sino en patera, y en lugar de tomar bacalao al pil a 3 euros, pues toman falafel y kebab. Por favor, si vais a Bilbao, cruzad los puentes y visitadla porque merece la pena. Lo haremos. Hay una pregunta que también se lo planteo a los 4 y a su manera son, bueno, en tu caso, Nuria, es obvio, una novela coral. De hecho, la cuentas a través de las voces de los protagonistas. En tu caso son cuentos y también aparecen muchos personajes en tu novela, obviamente, además de los 3 protagónicos, los 4 diría yo. No vamos a desvelar. Yo los veo a todos protagónicos y a la ciudad otra protagonista. Eso venía por ahí la pregunta. Y en tu caso también es una novela coral. Bueno, tenemos a Osmani, el apellido se me pierde, Arechavala. Y después tenemos, bueno, a la viuda de su hijo, que es una mujer vasca, ¿no? Sí. A su nieto, y después aparecen los policías y hay también un movimiento de personajes alrededor de ellos. La pregunta es, ¿hasta qué punto, me imagino que debe haber una exigencia de complejidad a la hora de desarrollar todos estos personajes? En el caso concreto, Nuria, tú sí los marcas y de hecho destilas un poco la psicología que tiene cada uno de ellos porque le das voz propia, pero sí es complejo. Bueno, en tus cuentos aparecen y son personajes que son los protagónicos de estas historias, pero ¿hasta qué punto marca esto cierta complejidad a la hora de escribir de estas historias? Contesto yo porque si no... Sí, seguimos este turno. Sí. No, y además van a decir, eso de que los argentinos hablan mucho era mentira. Sí. Conservemos los arquetipos. Hay un estereotipo, ¿no?, que dice que el cuento lo que prima es la trama, la acción. Yo creo que al menos hay 2 vertientes cuentísticas, ¿no? En el cuento contemporáneo. El cuento que se enraiza en esa tradición de Poe, que al final es el inventor del cuento contemporáneo, y que dentro de la tradición argentina podemos inscribir a Borges o a Quiroga, que era uruguayo, que es como Argentina también. Y que son cuentos donde de verdad la trama importa mucho y funcionan como una bomba, ¿no? Pero hay una línea de cuentos que probablemente podamos inscribir a Chekhov o a Carver o a Catherine Mansfield, que son cuentos más bien psicológicos, ¿no?, donde de alguna manera, claro que hay trama, porque en todas las historias la hay,
pero hay, el peso, podríamos decir, descansa sobre eso que piensan los personajes, sobre eso que sienten, sobre sus emociones. A mí no me gusta denostar ni una línea ni la otra. Yo creo que trabajo dentro de las dos líneas, solo que en este libro, Hubo un jardín, hay mucho más psicología, pesa más, podríamos decir, la psicología de los personajes, o yo lo siento así, ¿no? Porque al final uno escribe y las historias son del lector y cada uno lo lee como quiera, pero para mí era más importante contar ese interior de los personajes y en todo caso también contar algo de esa psicología a través de sus acciones, ¿no? Porque nosotros también expresamos quién somos a partir de nuestros deseos, de la forma en que nos movemos o incluso de lo que comemos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me interesa mucho eso y sobre todo me interesa la posibilidad que te da la escritura de ser quien no sos en la vida real. Entonces a mí me gusta escribir la historia de un tipo que vive en una villa miseria o de una chica que tiene una diatriba si abortar o no. Me interesa, ¿no? Porque me interesa tratar de hacer ese ejercicio de desplazarme de mí misma y colocarme en otro sitio, ¿no? Y además porque creo que la literatura es un enorme ejercicio de empatía, ¿no? Y uno aprende muchas cosas leyendo, pero no tanto cosas como la ciudad de Bilbao tiene 3 rías, que también lo aprendes, sino que aprendes mucho ese otro lugar que te está vedado por tus circunstancias simplemente, ¿no? Y entonces para mí es un regalo esa posibilidad de disfrazarme de otra persona y escribirlo. Nuria. Sí. Bueno, yo empecé a escribir con 20 años, nunca había escrito nada antes, y antes de empezar a escribir, yo evidentemente leí mucho, pero pensé mucho qué tipo de literatura quería hacer, ¿no? Y cómo yo quería empezar a construir las historias y decidí, bueno, me di cuenta de lo que yo quería era someter la estructura formal de una novela a mi historia, ¿no? Y que cada novela, cada narración exigía un modo concreto y único de ser contada. Y para Tierras Muertas en castellano, uno de los temas para mí fundamentales que yo quería trabajar era el tema de la realidad, cuestionar qué era real y qué no. Y por eso decidí que la mejor forma de contarla era a través de la polifonía de voces, ¿no? Y que cada personaje me fuera contando su parte de la realidad y que el lector fuera empatizando, ¿no? y percibiendo el mundo de una forma y cuando entrara en la mente del otro personaje lo viera de otra forma completamente distinta. E incluso quise rizar el rizo, ¿no? Como se dice en castellano, y que la novela parte de un asesinato, ¿no? y su resolución, grosso modo, porque evidentemente pues, cada novela se escapa por, ¿no? distintos caminos, pero sí que en el momento de descubrir quién ha sido el asesino o asesina y el motivo del crimen, fuera delante de una persona que no se creyera lo que estuviera contando, ¿no? Que no se creyera la realidad de la historia, que es la única realidad que el lector constantemente está buscando. Y por eso decidí hacerla así. Y los personajes a mí me encantan. Yo amo a Émile Zola y lo amaré siempre y a sus múltiples personajes que van apareciendo, ¿no? De golpe y se van. Y me gustan las novelas de personajes. Seguramente nunca haré una novela, nunca digas nunca, ¿no? Pero nunca haré una novela de un único personaje. Me gusta la acción, Yo también estoy de acuerdo con que son más importantes, para mí son más importantes los personajes, porque puede ser una trama muy sencillita, a mí las tramas muy enrevesadas tampoco sabría escribir una trama muy compleja, pero en La Ilustrísima los 2 personajes por los que yo empecé, a pesar de que la historia y los personajes en la vida real son muy literarios, porque casi no tienes que esforzarte mucho en construirlos, simplemente te fijas un poco en ellos y ya tienes muchas escenas escritas. A mí los personajes que más me interesaban era la relación entre la madre y la hija. ¿Cómo puede ser posible que una madre que dice que ama a su hija por encima de todo la meta en ese berenjenal, ¿no? Porque si tú quieres cargarte a esta mujer porque está fastidiando laboralmente a tu hija, lo haces, pero no pones en la escena del crimen a esta chica. Entonces, a partir de la relación entre esos 2 personajes, empezó a crecer la novela, ¿no? Y me di cuenta
de que si no cuentas la vida de los otros personajes con los que tú te relacionas, no puedes contar una historia. Y eso se fue extendiendo y tuve que meter más personajes porque en realidad no puedes entender un crimen si no entiendes cómo es la sociedad en la que vives. Mira, a raíz de la historia de este asesinato, el productor británico Justin Wester hizo no sé si lo habrán visto, una serie de no ficción, Muerte en León. Y yo tuve la oportunidad de hablar con él. Y él estuvo investigando todas las irregularidades que hubo en la investigación policial y me decía, vive en Barcelona desde hace 20 años o más. Vine a León a investigar esto porque no entendí la historia. Y yo me quedaba pensando y digo, es que no la puedes entender porque no eres de aquí. Si no eres de aquí y sobre todo si no conoces un país como España, que probablemente él, viviendo en Barcelona, pues no conozca las características de las ciudades de provincias, no puedes entenderlo. Y ese fue uno de los motivos también por los que dije, bueno, voy a intentar explicar a quienes no viven aquí cómo se ha gestado este crimen, ¿no? Porque la novela no es una reconstrucción del asesinato, no me cuestiono los hechos, no me interesa la investigación, me interesa conocer en qué sociedad, qué caldo de cultivo hay en una sociedad para que dos personas que no son asesinas profesionales, que son incluso buenas personas, una esposa de un comisario, una señora burguesa, pueda llegar a eso, ¿no? Y eso no lo puedes entender si no conoces la sociedad. Y por eso tuve que ir añadiendo personajes. Y el personaje que en un principio no tenía un papel muy importante, que era la ordenanza, acabó siendo el personaje. Cuando ya había acabado la primera versión de la novela, dije, este personaje me va a ayudar, además de a reflexionar sobre el límite entre realidad y ficción, me va a ayudar a entender, porque ella es una metáfora de la sociedad leonesa, no de las élites que son las causantes de este asesinato, sino es una metáfora de los que somos normales y que vemos lo que hay, sabemos lo que hay, pero al final, ¿cuál es nuestro papel? ¿Podemos modificar eso? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Bueno, espero no haberme enrollado mucho, porque parezco Argentina. Perfecto, perfecto. En mi caso, lo que sucede es que yo necesitaba personajes para contar todo lo que quería contar. Mi novela tiene un único tema, que es la injusticia del capitalismo. Habrá tramas policiales, habrá lo que quieras, pero el tema es ese. Y quería mostrarlo a través de las situaciones reales de muchas personas que han sido víctimas de actuaciones correctas y legales del sistema capitalista que les han hundido la vida. Y al mismo tiempo también aparecen las personas que han hecho eso, es decir, son diferentes situaciones en las que hay gente que ha sufrido por diferentes razones, todas relacionadas con el sistema capitalista, con el sistema en el que vivimos, dos personajes por cada una, el que lo genera y el que lo sufre, y luego además, como hay muertos, tienen que aparecer investigadores, aparecen agentes de la Ertzaintza, y cada personaje tiene su propia historia. Entonces, lo que estoy haciendo es describir situaciones reales, no ninguna que yo conozca de primera mano, pero situaciones reales que se dan como un desahucio, un despido, un ERE, cosas muy vulgares, con mi mente truculenta, y creando personajes para cada situación. Luego me ha pasado un poco lo de la ordenanza, el personaje que realmente no iba a ser decisorio en la novela, que es Osmani, porque a él no le ha pasado nada de eso, es el que crece y se come un poquito a los demás, ¿no? Pero eso, la construcción de los personajes va adecuada a lo que yo quiero contar, pero luego, claro, voy intentando, no sé si voy consiguiendo, que cobren vida propia. Sí, me gustaría, y antes la planteaba un poco en los cuentos tuyos, Valeria, y en las respectivas novelas, hay mucha ficción, sin duda alguna, y en tu caso, que estés basado en un hecho real, hay mucha ficción, pero también me gustaría que destacaran cuánto puede haber de realidad. No sé si en tus cuentos que escribiste durante la pandemia, confinada aquí en España, recordando, te inspiraste en cosas que te habían sucedido o que te habían contado de allá. Dos cosas, ¿no? Yo creo que un escritor es un arqueólogo de sí mismo. Entonces, aunque uno no escriba historias autobiográficas o basadas en hechos reales, sí que cuando vos tenés que poner nervioso a un personaje, tirás de tus propios nervios, ¿no? ¿Cómo reaccionás vos?
y si no te alcanza o no te gusta porque no le pega al personaje, tirás como de esa arqueología de haber observado a tu amigo, a tu mamá, a la vecina loca de enfrente, ¿no? Entonces hay todo un trabajo arqueológico que tiene que ver con tu vida. Y esa es la parte más basada en hechos reales, ¿no? Que tienen, creo, todos los libros de alguien que escribe. Luego, en particular, en este libro hay dos cosas que me sirvieron a mí para recrear dos cuentos. Uno es Hotel Edén, que es una historia real, aunque luego lo que pasa en el hotel no lo es. Hotel Edén es un hotel que se construyó en unas sierras en la provincia de Córdoba, en Argentina, donde no había nada. Lo construyó una alemana y pensaba hacer algo así como un hotel para tuberculosos, onda La montaña mágica de Thomas Mann. La alemana se lo vende a los hermanos Eichhorn, otros alemanes que estaban allí. El hotel va generando toda una ciudad alrededor porque es un hotel gigante, ¿no? Y lo que pasa son dos cosas. Una, se desata la Segunda Guerra Mundial. Entonces toda la burguesía latinoamericana que se iba 3 meses a Europa con sus baúles, sus criadas, etcétera, tienen que veranear en alguna parte y van a ese hotel de lujo. Y la segunda cosa es que los hermanos Eichhorn son amigos de Hitler. Entonces pasa esta cosa delirante que en un paisaje de sierras donde iba a haber un hotel de tuberculosos, hay 2 hermanos alemanes mandándole dinero al Partido Nacional Socialista y poniendo una antena donde se transmiten los discursos de Hitler a una burguesía que le importa nada a Hitler. O sea, la burguesía sudamericana está ahí de vacaciones, ¿no? Entonces, ese hotel es un museo hoy y a mí me pareció que era, claro, los nazis invocan toda suerte de cosas, ¿no? Violencia, historias sobrenaturales, división de clases, racismo. Bueno, me pareció que ya solamente ese emplazamiento daba para contar una historia que al menos tuviera todos estos, no sé, indicadores. Y la segunda cosa es una cosa muy curiosa también, que es en mi ciudad, en Rosario, los inmigrantes españoles junto con la Embajada de España y la Municipalidad de Rosario pusieron dinero, ganaron un terreno al río, hicieron un sitio que se llama el Parque España. El Parque España es probablemente el sitio más lindo de la ciudad de Rosario y cuando lo inauguraron se empezaron a dar cuenta que en un punto panorámico se tiraban los perros. Los perros se tiraban por el punto panorámico. Entonces, bueno, se pusieron ahí a estudiar si los perros se suicidan, por qué los perros se tiraban de ese punto. Bueno, al final no querían vallarlo porque es un punto panorámico, al final le pusieron un plexiglas horrible, de esos que todo el mundo dice, te amo, Pepa, bueno, no sé, pegan cosas de bote al partido tal. Los perros se dejaron de suicidar porque no pueden pasar, pero a mí también me pareció que eso era algo... Después la historia que escribí usa eso solo de marco, ¿no? Porque hay otra cosa allí. Esos son los 2 únicos hechos reales que están contenidos en las historias, ¿no? Por suerte mi novela no es autobiográfica. Sobre todo la madre. En mi familia, ¿no? Nos queremos mucho. mucho, sí. Pero sí que es verdad que ciertamente, bueno, como lo comentabas, ¿no? Cuando escribes, pues escribes lo que piensas, ¿no? Un poco. Y, bueno, un poco mucho. Y verdaderamente yo tengo una concepción hostil del ser humano. Solo hace falta mirar alrededor, ¿no? De cómo va el mundo por todas partes, aunque a veces te encuentras almas cándidas. ¿No? Habitualmente pues, el mundo está jodido. Y por otra parte, iba a decir algo y me he olvidado. No importa. Las almas cándidas son los muertos. No, vos vas pensando bien. Ah, sí, y por otro lado, claro, yo la empecé a escribir con 20 años y entonces yo, claro, estaba aprendiendo a vivir, ¿no? Ahora tengo 27 y medio y sé un poco más de la vida, pero cuando eres joven, o al menos yo, en mi caso y en el caso de la gente que me ha acompañado hasta ahora, sientes una angustia de vivir, ¿no? En un mundo que no conoces y que no sabes por dónde también, ¿verdad? Y no sabes por dónde meterte, ¿no? Y quería un poco narrar esta angustia, ¿no? Este sufrir de estar en un espacio con gente que aparentemente conoces o que, por desgracia, conoces demasiado bien y te dan miedo, ¿no? Que puede ser tu familia, puede ser la escuela, puede ser cualquier sitio. Y también a mí, por ejemplo, se me ha dicho mucho que tengo una visión muy decadente del mundo. Y se ha criticado mucho esto a partir de mi edad, pero yo considero que efectivamente no necesitas tener 50 años para darte cuenta, ¿no? que
que el mundo se va al garete. O sea, quiero decir que no, que sí que es verdad que evidentemente en mi familia pues no hay incesto, no hay, ¿no?, todo un séquito de cosas, ¿no?, que reprochables moralmente en nuestra sociedad, pero sí que yo siento mucha pena cuando observo el mundo y cómo funciona. Y por otro lado, soy demasiado idealista, ¿no? Este hecho todavía me hace sufrir más. Todo lo que escribimos es autobiográfico, autorreferencial, somos egocéntricos, porque si no, no escribiríamos nada, si no fuera así. Sí que es verdad que no cuentas hechos de tu biografía, pero hablas de las cosas que te importan y de las cosas que te duelen. En mi caso, yo hablo mucho de las cosas que me cabrean. Yo creo que ese es el motor de mi escritura, lo que me cabrea. En La Ilustrísima, la historia principal, madre e hija matan a la presidenta de la Diputación porque no le favorece laboralmente, es lo único que tomo como real. Sí que es verdad que los personajes tienen el equivalente, ¿no?, en la vida real, pero la mayor parte es ficción. Porque si yo quiero retratar una sociedad, tengo que inventarme un personaje que sea pues, un periodista, una persona del Poder Judicial, una policía. Entonces vas creando a medida que la historia, que tu retrato, tu radiografía social va avanzando, tú tienes que crear lo que vayas necesitando. Pero llega un momento, en el caso de mi historia, como yo leí tanto hemeroteca, y hubo un momento en que yo ya no sabía si alguna cosa, dudaba, digo, ¿esto me lo he inventado yo o me lo han contado? Y llegué a pensar que leía alguna noticia y digo, esto me lo han plagiado de La Ilustrísima, y luego pensé, dije, no. Pero sí, yo creo que hablamos, lo que dice Valeria de la labor de arqueología, es verdad, que al final vas contando lo que a ti tus obsesiones o tus preocupaciones. Perdona un momento, de lo que cuentas en La Ilustrísima, el título que pones al final iba a ser, ¿eso se te propuso realmente? ¿Que iba a cambiar el título de la novela? ¿O es una invención Vamos también? a ver. Voy a hacer un pedazo de spoiler, porque si no te puedo contestar. Bueno, entonces no contestes mejor. Claro. Digo, para que lean y descubran por qué te planteo esta pregunta. El último capítulo es pura ficción, no es una nota de la autora. Vale, con eso me resuelves la... Hola, Javier. Es algo metaliterario, porque una de mis preocupaciones era la realidad de la ficción, hasta dónde está el límite, y no quería hacer como una crónica periodística novelada. Entonces quería darle un aire más literario. Y también reflexionar sobre las historias reales como fuente de ficción y la verosimilitud. Muchas historias reales no son verosímiles. Entonces, ese personaje de la ordenanza creció, no creció solo, lo hice crecer yo porque vi que lo necesitaba para la historia. Y escribe ese capítulo como una vuelta de tuerca metaliteraria a toda la historia. Sí, bueno, en mi caso, todos escribimos sobre lo que nos cabrea o sobre lo que sentimos o sobre lo que nosotros nos apetece denunciar. En mi caso, la realidad está absolutamente presente. El punto de partida es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. ¿Cómo es posible que tras la crisis económica de 2008, que aparte de mandar a la calle un montón de gente, supuso un retroceso absoluto de derechos de todas y todos nosotros en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito social, por la cara, ¿cómo es posible que no haya habido una reacción? Ha habido una reacción, ha surgido partidos políticos, ha habido rodea el Congreso. Bueno, yo creía que podría haber habido algo mucho más bestia, entonces me he inventado eso mucho más bestia. Y claro, todo lo que sucede a raíz de la crisis económica de 2008, yo lo planteo en 2014, llevamos 6 años de crisis. La gente ya ha asumido que cuando te despidan te vas a ir a la calle con una mano delante y una detrás, nada de indemnización, nada de nada. Y voy desarrollando, voy describiendo situaciones que podrían ser reales, pero que no es que yo las haya cogido de un medio de comunicación, ¿no? Un desahucio. Una empresa que cierra y arrastra a todas las subcontratas. Un gestor de empresas que es fichado para despedir a toda la plantilla. Cosas absolutamente reales. Bueno, yo las
meto dentro de la obra literaria, les doy una respuesta a lo loco y a través de ahí creo la trama. Pero sí, la pregunta original era si la realidad está presente en nuestras obras, en la mía mucho. Y quería preguntar también, tú hablas de ese Bilbao que no visitan los turistas, pero ese Bilbao lo conoces muy bien, imagino. No sé si de hecho vives en esa parte de Bilbao. Yo vivía en el piso de Osmania de Chavala, en la calle Somera, en el casco viejo, que es la zona que sí visitan los turistas, pero de la zona a la que... Tengo una pregunta. La voy a hacer luego. Pero bueno, la zona que hay nada más cruzar el puente, la ha popularizado el nombre de Pequeña África, un individuo que hay aquí. Yo no sé si ese nombre es suyo o solo lo ha popularizado, pero efectivamente solamente nos separa un puente. Entonces, los que vivimos en el casco viejo sí conocemos la otra zona y la frecuentamos, y sobre todo a partir de ciertas horas que cierran todos los bares del casco viejo y hay que cruzar el puente. Vale, y esta va a los cuatro, y sobre todo especialmente a ustedes tres, porque la novela de Javier yo sí la considero realmente una novela negra, criminal, en el sentido tal y como entiendo el género. Pero en el caso tuyo la podría, porque hay un crimen por medio, en la tuya también hay un crimen, pero no las veo tan negras, criminales, pero sí las veo novelas muy oscuras. No sé si se sienten cómodas o les resulta igual que las encasillen en un género que igual no. Yo siempre digo que las etiquetas te las tienen que poner. Te las tiene que poner el público, te las tiene que poner la crítica, te las tiene que poner otra gente. Porque desde el momento en que uno se pone la etiqueta, para mí es como ponerle una faja a la creatividad, ¿no? Entonces, si yo salgo a decir, mis cuentos son oscuros, el día que se me ocurre una historia luminosa, no la escribo, porque entonces es como que me estoy saliendo de esa cáscara que me puse. En cambio, si las etiquetas te las ponen los otros, a mí que los demás hablen y digan lo que quieran, ¿no? O sea, no... Y además porque de verdad creo que uno, una vez que publica una obra, se tiene que someter al juicio de los demás, ¿no? Y entonces, no solamente para el me gusta o no me gusta, sino para que los demás digan, bueno, sí, esta autora me parece lo suficientemente oscura para mí o no, ¿no? En el libro anterior, en La condición animal, hay un cuento que es el último, que yo lo escribí en el 2014, que tiene una pandemia. O sea, y entonces, claro, y bastante desagradable, ¿no? Entonces mucha gente venía y me decía, este cuento es asqueroso, me dieron ganas de vomitar, sufrí mucho, y yo les decía gracias. Y la gente se reía, pero yo es que de verdad había querido hacer eso, ¿no? Entonces a veces, bueno, cuando las etiquetas coinciden con tus intenciones, bueno, vos podés decir, bien, lo conseguí. Si no coinciden, vale, no importa, porque vos entregás eso y al gusto del consumidor, ¿no? Como dicen algunos productos. Pues yo pienso todo lo contrario. O sea, Muy de bien. hecho, ahora mismo, cuando una obra que tengo en mente, que la creo, sale de mi estilo, y cuando digo mi estilo significa de mi admiración profunda hacia Faulkner, automáticamente la descarto. O sea, no quiero salir de la estela de Faulkner, o sea, ni de Víctor Català. Es una cosa que... Porque además considero que lo que yo quiero hacer es que todas mis novelas, al final, cuando me muera, alguien las coja y las vea como un corpus entero, ¿no? Y que trabajen siempre en torno a las mismas obsesiones, sobre todo al mismo estilo narrativo. Porque, bueno, como he dicho antes, ¿no? Quiero que la estructura y también, por supuesto, el estilo se someta a la narración. Y cuando una narración veo que para escribirla debo de salir de mis cánones, la descarto. Puedo hacer otra cosa, no puedo pintarla. Pero ¿no? eso supone que vos te vas a mantener como una persona idéntica de acá a tus 1000 años. No te quiero matar pronto. No. Yo entonces, no lo sé, no, te lo digo como pensamiento, así como te lo tiro, ¿no? O sea, para mí uno ve y sobre todo porque dijiste no quiero pintarlo, y vos ves la obra de Picasso, y Picasso pasa por el periodo azul, el periodo rosa, el periodo cubista, lo abstracto, o sea, y todo es Picasso, ¿no? Y creo que eso supone no solamente una versatilidad artística, sino la idea de que el
Picasso, cubista, se da cuenta básicamente que la memoria funciona fragmentariamente y no funciona, cuando vos pensás en una persona, no pensás en una persona así, ¿no? Como una foto, sino que a lo mejor te la recordás haciendo algo de perfil, mirando para arriba, durmiendo, ¿no? Entonces el tipo se da cuenta de eso y se inventa el cubismo. Y creo que es una ganancia para el arte pictórico, no una pérdida para... Te lo tiro ahí, ¿eh? No, es interesante. ¿No? En primer lugar, yo no quiero inventar nada, por ejemplo, ¿no? O sea, no quiero inventar nada y no quiero hacer nada nunca, o sea, mejor que los autores que admiro. Y esto ya es, ¿no?, una decisión. Y por otro lado, el hecho de... Claro, evidentemente yo estoy viva y muto, ¿no? Porque somos mutables y estamos mutando constantemente. Pero yo puedo dirigir mi mutación, quiero decir, yo puedo dirigir mis temáticas, puedo dirigir mis... ¿no? Y yo, por ejemplo, he decidido que quiero mutar técnicamente. O sea, en cada obra quiero técnicamente llegar, ¿no?, a lugares donde ahora mismo no puedo llegar. Y en la siguiente novela, ¿no?, pues puede haber una propuesta, pero puedo darme cuenta de que todavía no soy capaz, ¿no?, de hacerla y pues rebajar el nivel. Y ir como poco a poco ir subiendo el nivel, porque... A mí lo que me gusta es la técnica, es la estructura, más que la historia y la temática. Esto en verdad me da igual un poco, ¿no? O sea, no me da igual porque evidentemente disfruto más con los cadáveres que con las flores, ¿no? Esto es así, eso es así. Pero sí que, bueno, considero que la mejoría, o al menos mi voluntad, es que haya mejoría técnica y no salirme de los temas que al final a mí son los que me hacen llegar muchas veces al éxtasis, ¿no? Yo quiero contar una historia y la cuento como creo que se la puedo transmitir a quien la lee de la mejor forma posible. El género me da igual, me da exactamente igual. Que me la etiquetaron como novela negra, bueno, pues bien, si eso me sirve para hacerme el circuito de los festivales y que me den el Silverio Cañada, genial. Pero tampoco, no me parece ni bien ni mal. Yo entiendo que es algo práctico para los editores, para los libreros, para quien lea, a lo mejor dice, bueno, pues yo quiero algo de asesinatos. Pero la verdad es que no me sienta bien ni mal, ni lo acepto. No, yo lo consideraba, no me planteé lo que iba a ser. Yo, a mí cuando dice un autor, voy a escribir una novela negra, me produce un poco de suspicacia, ¿no? Porque yo creo que tú tienes que contar algo y las técnicas que empleas son las que mejor le van al propósito que tienes. A mí me parecía una novela social simplemente y bueno, pues me da igual que sea negra, amarilla, rosa. ¿Puedo añadir una cosa? Sí. No, que además los catalanes tenemos un hándicap fundamental, ¿no? Que es que nuestra lengua está colonizada por el castellano. Entonces, pues tú estás en tu casa hablando con tu madre y una palabra simple, ¿no?, como un retortijón, te das cuenta de que no la tienes en catalán. Entonces, cuando eres escritor, ¿no?, pues cuando estés escribiendo te das cuenta de que llegas a agujeros negros donde no puedes salir si no tienes un diccionario traductor de castellano-catalán al lado, ¿no? O si no tienes un diccionario de palabras que se han recogido durante el último siglo porque no lo tenías. O sea, los catalanes cuando escribimos tenemos además, ¿no?, este problema y que es verídico. O sea, necesitamos traductores. O sea, hay traductores que nos siguen corrigiendo y te vemos constantemente cuando estamos con los amigos escritores corrigiéndonos porque usamos mucho el castellano, porque nos lo imponen en la escuela y nos hacen creer que vivimos en una tierra con bilingüismo, ¿no? Bueno, y tenemos estos problemas. Perdón, interesante, seguro que esa pregunta se plantea mañana en la mesa redonda que va a haber sobre los escritores. Bueno, Jon Arrechea, que escribe en vasco, tú que escribes en catalán y Diego que escribe a Meseiras en gallego o galego. En tu caso, ¿tú te sientes satisfecho? ¿Te da igual que te califiquen ya como escritor de novela negra? ¿Tu meta es dedicarte y seguir fielmente al género? No, yo el género de todas maneras es cosas. bastante abierto, ¿eh? Sí. No es solamente también, vamos, aquí cabe un poco de todo. Sí, no, yo estoy cómodo en la novela negra, pero vamos, tampoco quiere decir que no vaya a hacer otras cosas o que no vaya a cambiar. Ahora mismo estoy... De hecho, mi primera novela no era una novela negra, era una novela ambientada en Nicaragua con un Odeta por ahí por medio que no tiene nada de negra. En la segunda sí quise hacer una novela negra siguiendo el canon, claro. Y luego ya Justicia y Solas, pues sí son novelas negras, pero también se van más hacia... Lo han calificado más de thriller y tal.
No, estoy cómodo, estoy muy cómodo en la novela negra, leo mucha novela negra, me gusta, pero vamos, tampoco es algo que me vaya a limitar ni que vaya a seguir siempre haciendo esto, no tengo ni idea de lo que voy a hacer de aquí a 2 años. Y con esta termino, la novela negra que lees mucho es española o es de fuera. Últimamente estoy leyendo mucho española porque estoy conociendo a un montón de gente que escribe y me está llamando la atención, pero me suele gustar más, anteriormente leía más, sobre todo novela antigua, Hammett, Chandler, me gusta muchísimo Kurt Wallander y tengo poca variedad, pero sí, sobre todo novela de Grecia, griega, italiana, noruega, sueca y español últimamente bastante más por vuestra culpa. Y termino, Nuria, ¿cómo para mí, que no hablo catalán, pero ¿debería de leerte en catalán o está bien que te lea en castellano? Bueno, yo creo ¿Pierdo que, algo Yo creo que aunque entiendas cosas en mi lengua, porque son lenguas latinas, ¿no? Y evidentemente vamos a entender cosas, yo creo que es importante que la leas traducida para no caer, ¿no?, como en el error de pronosticar que el catalán es un dialecto del español. Lo que se entiende, porque se dice, ¿no? Se dice. Y entonces yo creo que... Pero igualmente yo he intentado esforzarme para generar un catalán rico en mi novela, y que no sea forzoso, ¿no?, de alguna forma, porque evidentemente estamos en el siglo XXI y hemos perdido mucho catalán. O sea, hay en mi generación, coger una novela de Víctor Català o cuentos de Víctor Català, es que para mí es un esfuerzo increíble, ¿no?, que lo hago porque tengo vocación de escritora y tengo vocación, y amo la lengua y soy catalana independentista, ¿no? Pero quiero decir, es un esfuerzo, hemos perdido palabras, y no solo palabras del día a día, palabras del campo, palabras de... porque vivimos en ciudades, hay una pérdida de la riqueza expresiva del mundo, ¿no? Esto te puedo asegurar que en Canarias nos pasa lo mismo con que es un dialecto, es una variante del español, pero también estamos perdiendo bastante, sobre todo las nuevas generaciones. Bueno, dicho esto, continuaré hablando con ustedes, pero ahora viene una entrevista con Jon Arretxe, así que muchas gracias, de verdad. A ti. Gracias. Brutal, soy el chico que estaba tosiendo por detrás. Nada, quería decirle, aprovechen porque todo esto se está retransmitiendo por streaming y tal, porque somos modernitos, pero hay algo que no pueden hacer los del streaming, que es pedirle la firma a esta gente y tal. Entonces aprovechen, tienen 10 minutillos y nos vemos aquí a las 8 para hablar con Jon Arretxe y examinar La mirada de Ture.